parece? Que mientras uno piensa egoístamente en uno mismo, deja de pensar como Dios piensa y deja de sentir como Dios siente. ¿No les parece? Yo creo que lo compartí la semana pasada con los matrimonios, ¿no? Hay grandes definiciones y autores que han escrito poemas, canciones acerca del amor. Y tal vez la mejor definición para el amor es solo 3 letras. Es dar. Si querés saber cuánto alguien te ama, pensá o fíjate cuánto te está dando. ¡Ay, daría mi vida por vos! Ah, tranquilo, Romeo. Empecemos con un par de botas para el invierno, no hace falta la vida, ¿no? Empecemos con una buena cena. ¿Para qué te vamos a ir con la vida de entrada? ¿O no? Arranquemos más tranqui. Si vas a dar mi vida, empezá dándome un poco de tu tiempo, ¿no? Un poco de atención, un presente. Arranquemos con una postal, una selfie puede ser, un ramo de flores. ¿Qué te daría mi vida? Arranquemos con... cuánto uno está dispuesto a dar, tal vez está expresando cuánto uno está amando a esa persona, ¿no? O lo que hace. Gente realmente apasionada, enamorada de su profesión, y le dedica, le consagra la vida a su profesión. Salió en el diario la semana pasada, el domingo pasado, una ingeniera de 53, creo que está a cargo de la obra sanitaria más importante de la historia del país. Son unas tuberías que van a, creo que 76 metros de profundidad para recibir fluidos cloacales de provincia y de ciudad. Es un entubamiento. La mujer es una señora adulta, una mujer que se ha dedicado exclusivamente a la ingeniería civil. Se ha especializado en eso y han traído máquinas tuneladoras y le ha puesto nombre de mujeres históricas, ¿no? Nombres a las tuneladoras. Como ella está a cargo de la obra, le puso esto, se llama... no me acuerdo los nombres, pero nombre de calle de Puerto Madero tienen las tuneladoras. Más o menos, Villaflor. La primera aviadora fue Villaflor, Peñaflor. Primera aviadora, ¿no? Creo que ese es uno de los nombres de la tuneladora. Y la mujer se ha dedicado, y la mujer dice: no tengo pareja, no tengo hijos, tengo muchos ahijados, sobrinos, pero mi vida la dediqué a esto. Y evidentemente, para estar a cargo o al mando de esa tarea tan histórica, la mujer se ha casado con su profesión, se ha dedicado a eso y le dio su vida a esa tarea. ¿Qué opinas? Yo la escuché. ¿Sí? Todos los extremos son malos. A lo mejor dentro de unos 20 años dice: ay, qué lindo hubiera sido tener un hijo, ¿no? Sí. Puede ser, no lo sabemos, tal vez no. Pero pensé en lo valioso de tener esa pasión o ese entusiasmo para darse plenamente, sea a una relación de pareja, o a la familia, o a una profesión. Porque tal vez el mejor ejemplo de amor es el amor de Dios, ¿no? Y la verdad que lo que recordamos como un emblema del cristianismo, que es la cruz, es el mayor acto de amor del que la humanidad haya sido testigo. Es Dios hecho hombre sin ninguna razón más que amarnos. Me pareció interesante y me inspiró toda esta cuestión durante la semana con el capítulo 5 de Nehemías. No sé si lo han leído, pero se los recomiendo, está bueno. Es una cuestión que parece muy actual, que viene de su contexto que venimos compartiendo, ¿no? En un momento de reconstrucción, de murallas, un momento difícil donde hay mucha oposición, al punto que demandaba que hubiera gente con la cuchara y con la espada, ¿no? Como capítulo 4, estar listos. Capítulo 4 dice que no se sacaban la ropa más que para bañarse, se duchaban y se vestían de vuelta y seguían en marcha. Ahí, en la construcción, había una obra por hacer, como veíamos hace 2 semanas, la obra de la construcción del muro, cada uno lo hacía con lo que tenía. Si había hijas, era con hijas, pero lo que no faltaba era el fervor, y ahí eso demandaba mucha exigencia, ¿no? De todos. ¿Recuerdan de quién había sido la iniciativa de amurallar la ciudad de Jerusalén? ¿Quién tuvo la iniciativa de hacerlo? Nehemías. Nehemías, viviendo como extranjero y empleado de un rey no judío,
tiene la iniciativa de reconstruir esas murallas y primero recorre la ciudad solo y después reúne a la gente y le cuenta cuál es el plan y la gente se pone a trabajar y después empieza la oposición fuerte, entonces hay que estar en guardia y en el capítulo 5 surge un problema interno porque empezaba a haber problemas, ya no era judíos con los extranjeros, sino que era judíos con judíos. Ya es entre familia la cosa. No sé si lo han notado, pero a veces eso duele más que si son problemas de afuera, ¿o no? Uno puede aguantarse que el amigo le corte el rostro. ¿Entienden esa expresión? Sí. ¿Le corta el rostro? Pero que la familia te corte el rostro es otra cosa, ¿o no? Uno puede tolerar con más naturalidad que un compañero de trabajo se porte mal. Pero cuando la familia se porta mal, duele más, ¿o no? Entonces, esa es la situación del capítulo 5. Hay una situación de desigualdad muy grande. Hay judíos que se han abusado de otros judíos, digamos, de familia, endeudándolos de manera que ya no pueden pagar. Uno de los versículos del capítulo 5 dice, y ya algunas de nuestras hijas han sido deshonradas. No sé si les resulta gráfica esa idea. Como nivel de opresión económica, ¿no? Nuestras hijas han sido deshonradas. Digamos, hay un extremo y Nehemías aparentemente no sabía de esto y se entera, en el capítulo 5 se entera. Entonces, ahí lo que vamos a ver es la reacción de Nehemías frente a esa situación, que a lo mejor puede compararse o nos puede servir en algún momento, tal vez en algún momento sea esta semana, para encarar o para resolver temas de adentro, cuestiones de familia. No se puede mantener un mismo sentimiento durante un año, ¿no? No sé si han probado cómo les va con las relaciones intrafamiliares, pero es como que es dinámico, ¿o no? A no ser cuando pasan cuestiones muy graves o serias, y uno dice, no, esto es bronca, punto. O esto es amor incondicional, o esto es odio. Pero a veces es más dinámica, las relaciones humanas o interpersonales son más dinámicas, ¿o no les pasa? ¿O seré demasiado bipolar? Me agarra miedo. Me mira así y dice, puede ser. Que ese es el problema. Pero la verdad es que yo creo que es bastante dinámico. Hay días o momentos en donde lo podemos llevar mejor y momentos donde eso enoja, donde eso frustra un poco más. En el caso, claro que lo he sufrido, he pasado por todas esas cuestiones, ¿no? Enojo, tristeza, sensación de bienestar, decir, bueno, se terminó un problema, deseos de recuperar el vínculo, intento frustrado por hacerlo. Hay una mezcla de cuestiones. Y veo ahí en el caso de Nehemías, así como Nehemías tuvo la iniciativa y lideró completamente este proyecto de reconstrucción de principio a fin, desde que escucha, ¿se acuerdan las malas noticias de Hanani? Que le dice que la ciudad está arruinada, hasta el final del capítulo, creo que es capítulo, iba a decir 14, no me acuerdo cuántos capítulos tiene Nehemías, ¿te acuerdas? ¿Cuántos capítulos son Nehemías? 14, ¿dije bien? Un milagro. Al final del capítulo 14 vemos a Nehemías regresando al lugar de donde había partido, ¿no? Y se cierra el círculo. ¿13? Gracias. Ahí, cerquita. Entonces, verlo a Nehemías como responsable absoluto de la obra nos obliga, de hecho, algunos libros escritos acerca de Nehemías lo presentan como un modelo de liderazgo. En el capítulo 5 lidera un tema social, un tema intrafamiliar, Nehemías. Y pasa un poco por esta mezcla de emoción, ¿no? O de situaciones internas que luego expresa, pero que le ayudan a resolver el conflicto. También pensaba estos días que a veces lo mismo que uno vive intrafamiliar lo vive en la iglesia, porque la iglesia es un poco familia también. Entonces, cuando nos decimos, hermano, la familia del Señor, bárbaro, genial, mientras todo se está bien, ¿no? Mientras todo está funcionando, es que ahí está todo bien. es divino, ¿no? Pero cuando piensa muy distinto, o cuando se manda algún chiste fuera de lugar, o cuando opina muy diferente, decir, que se vaya cuanto antes.
Y resulta que terminamos reaccionando muy parecido a como reaccionamos cuando es intrafamiliar, ¿no? Entonces, terminamos por ahí discutiendo o distanciados por cuestiones que no hacen a la cosa, ¿no? Perdemos de vista cuál es el proyecto. Acá, a Nehemías lo buscan para contarle que hay gente que está realmente pasándola muy mal injustamente. Entonces, hay algunas cosas que hace Nehemías. Si quieren, miremos. Marqué el 6 como primero para leer. Y esto es después que se entera la noticia, ¿no? Nehemías escucha la noticia, evalúa la situación y miren lo que dice el 6. Me enojé en gran manera cuando oí su clamor. Y estas palabras. ¿Qué opinan de enojarse? Es bastante normal, ¿no? Los que tenemos algún gen, no mucho, pero algún gen tano, solemos enojarnos con más frecuencia o con más facilidad. Mi mamá se ríe porque se enoja mucho, yo no. Tengo mucho tano. Enojarse. Muchos genes. Imagínense que mi abuelo era Carosella, de apellido. No, vos sos Scarcella, ya hablamos de eso. No somos parientes. Podría ser mi hermanita, pero no. Esto es Carosella. Se parece, pero alguna cosa parecida. Entonces, el enojo, ¿saben que ha tenido mucho... ha estado bajo un manto tenebroso en el marco del cristianismo? Es decir, un cristiano no se enoja. ¿Cómo te vas a enojar? ¿Te parece que eso es una reacción de un cristiano? Y bueno, yo creo que sí. Nehemías, que es un gran ejemplo de liderazgo y que está liderando una obra monumental frente a la injusticia, se enoja. Este enojo frente a la injusticia ha dado origen a incluso hasta corrientes teológicas, lo que se llama la teología de la liberación. Surge por la injusticia social. La injusticia social produce cierta bronca, es decir, esto es injusto. Los profetas bíblicos denuncian periódicamente en distintos siglos, en distintas generaciones, esta opresión de los ricos sobre los pobres. Dice, esto está mal, hay que denunciarlo, hay que hacer algo. Y eso a veces produce enojo. El enojo, ahora vamos a ver por qué se enoja Nehemías, ¿no? Porque dicho en nuestro contexto, podríamos enojarnos con el que tiene plata solamente porque tiene plata. Como hace un tiempo atrás, hace poco, que el flaco ese le pidieron moneda en un semáforo, iba Miriam y Kevin, ¿no? En el auto. Y se acerca un flaco, tenía un aspecto así de necesitar, ¿no? Voy a toda mi familia. Ojalá te queme vos y toda tu familia, que te mirá, rubio, no sé qué, lo insultó. Creo que se fueron en media cuadra, el auto avanzó y lo seguí insultando. ¿Y qué? No le hice nada. Pero ese muchacho presume que como él está de acompañante en el auto, tiene la obligación de darle dinero. Entonces, en nuestro contexto, decir, eso es enojo, eso es justicia social. No, hay otras cuestiones. Pero hay un enojo que tiene que ver con la situación y el deseo de revertirlo. No es el enojo pensando en lo que hace el otro, sino pensando en cómo lo resuelvo, que no es lo mismo. Ese tipo de enojo es el que tiene Nehemías. Nehemías escucha la situación. ¿Saben por qué lo sé? Porque terminé de leer el capítulo. Se enoja, entonces lo medité. Eso es muy sabio y a veces a mí me cuesta mucho. Me enojo y hablo con la gente. Es mucho más sabio enojarse y meditar. Gran ejemplo el de Nehemías. Meditar quiere decir volver a pensarlo. La palabra meditar se puede ilustrar muy bien con el acto de rumiar. Los rumiantes, la vaca que tiene 2 estómagos, no sé si decir tiene o tenía, porque con los feedlot tiende a desaparecer uno de los estómagos. ¿Sabían eso? Ya las vacas no rumean, no son más rumiantes. ¿No lo sabían? Perdónenme, me rompí el mito, perdón. Ya. Claro, porque comen alimento balanceado, procesado, no necesitan 2 estómagos. Entonces uno no se desarrolla, se atrofia y muy posiblemente, digamos, han dejado de rumiar. Un minuto de silencio por nuestras vacas, por el estómago de vaca que ha desaparecido. Enojarse y meditar es interesante. Lo de meditar tiene que ver con ese proceso de lo mastico, lo trago y de luego de un rato lo devuelvo a masticar, ¿no? Ese es el proceso del rumiante. Lo como,
lo trago y lo vuelvo, y lo mastico otro poco y lo devuelvo. Ese es el proceso de asimilación. Está bueno pensar que enojado uno puede hacer eso, ¿eh? Si no me creen, prueben. Aún enojado uno puede meditar. Y eso ayuda a que el enojo se aquiete un poco. Santiago, el primer pastor de la iglesia en Jerusalén, dice categóricamente: la ira del hombre o el enojo del hombre no obra la justicia de Dios. Yo he tratado de memorizar eso y hay momentos donde lo recuerdo y hay momentos donde ni me acuerdo. Pero sería sabio recordarlo, ¿no? Es decir, si estoy enojado no voy a ser justo. Por eso el detalle entre línea y línea de que me enojé en gran manera, entonces lo medité. Y después que lo medité, reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigen intereses a cada uno de vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a otras naciones. Y ustedes vendéis aún a vuestros hermanos y ni siquiera nos los vendéis a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Eso es lo que yo llamo en tu cara, ¿no? Ese es un en tu cara bien grande de Nehemías para los que estaban en esta situación de especular un poquito. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los tramos del muro? Hubo un grupo que dijo: no es nuestra responsabilidad, vivimos del otro lado del río, pero igual vamos a hacerlo. Es hacer aunque a uno no le toque. A veces no solo nos encontramos con gente que no hace, sino que hace el esfuerzo para hacer lo menos posible. Eso es lo que le enoja a Nehemías. Dice: esto que hacen está mal, pero lo voy a pensar, voy a tratar de entenderlo. Y cuando entiende la situación, dice: no solamente no ayudan, sino que empeoran la situación. Digamos, Nehemías está luchando en una dirección y se encuentra que dentro de su equipo hay gente que no solo no ayuda, sino que hace la tarea más difícil. Nehemías y su equipo están rescatando judíos que habían sido esclavizados, comprándolos. Cuando dice de acuerdo a nuestras posibilidades, está diciendo de acuerdo a la plata que tenemos, estamos rescatando judíos y trayéndolos, repatriándolos a nuestra tierra. Y él lo está haciendo. Y se encuentra dentro de la misma ciudad gente que está vendiendo judíos porque no pueden devolver la plata que pidieron prestada. Así de injusto fue. Por eso Nehemías dice: y callaron, pues no tuvieron que responder. Entonces yo dije: no es bueno lo que hacen. El 10 dice: también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, quitémosles ahora ese gravamen. ¿Qué hace Nehemías ahí? Les condona la deuda, les perdona la deuda. Dice: ustedes están oprimiéndolos, eso está mal, nosotros los estamos queriendo rescatar. Esa gente a la que ustedes oprimen porque les deben, también me debe a mí y a mi equipo. ¿Saben lo que voy a hacer ahora? Les perdono la deuda. Y me imagino el equipo de Nehemías diciendo: sí, le perdonamos. Porque todo el líder tiene pusilánimes al lado que dicen: sí señor. No pasa acá, pero en otro momento del ministerio siempre uno tenía gente al lado que decía: sí, pastor. Porque cuando le dice: qué bien, sí, pastor, claro. Y por ahí yo hasta lo he probado y dicho burradas, y hay gente que dice: sí. No, pero ¿no te das cuenta que lo que digo está mal? No, pastor. Sí, es un chiste. Entonces, si Nehemías era un líder, tuvo gente al lado que decía: sí, porque era Nehemías. Y en una situación así, no tengo duda de que eso pasó. Porque Nehemías está decidiendo sobre el bolsillo del otro. Y acá nosotros vamos a perdonar las deudas, ¿o no? ¿Qué compañero de Nehemías va a decir: no, yo no, a mí que me paguen todo? No. Nehemías se pone a la cabeza, ¿saben de qué? ¿Cómo podríamos definir lo que hace Nehemías? Se pone a la cabeza de una pérdida comunitaria. Es decir, yo pierdo y todos ustedes también, ¿o no? Y aparentemente nadie dijo: no, a mí que me devuelvan. No pasó.
Nehemías se pone a la cabeza, como lo hace un líder o como lo hace un padre de familia, de los riesgos, se pone al frente de los riesgos, se pone al frente de la pérdida. El tipo está dispuesto a perder. Dice, no vamos a cobrar esa deuda. Nosotros le condonamos, se lo perdonamos. Quitémosle ahora ese gravamen. Y les ruego que les devuelvan hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas. Perdónenle la deuda del dinero, del grano, del vino, del aceite que les habéis prestado. Y ellos dijeron, adivinen qué dijeron, sí lo haré. le devolveremos todo. No les demandaremos nada más. Y el 14 dice, también desde el día en que me mandó el rey a que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. ¿Qué es esa frase? ¿Qué le sugiere? Tenía una pensión que le pagaba. El Estado. Derecho, sí. Sí. Como Nehemías estaba al frente, ¿se acuerdan del capítulo 1? De que hizo la introducción al libro. Nehemías tenía una posición. ¿Cuál era? Un trabajo, un oficio. Era copero, probaba la comida del rey. Claro que era como el fusible, ¿no? Si estaba envenenada la comida del rey, se quedaba sin trabajo, ¿no? Pero la función de él era probar para preservar al rey. Para que el rey comiera seguro. Entonces comida, bebida, lo que fuera, antes del rey tome, el tipo probaba. Ese era su laburo. Y de ahí, cuando sale para reconstruir las murallas en Jerusalén, el hombre sale con cartas. La palabra de ese día fue salvoconducto. ¡Ja! Milonga y salvoconducto fueron icónicas. Se llevó todo lo necesario para asegurar que el proyecto iba a funcionar. Se llevó, acopió materiales y los permisos. Salió con una guardia que lo escoltó y se llevó, él con su equipo, se llevaron una pensión, un sueldo del Estado, que no era, el Estado no era judío. Los judíos estaban viviendo acá como extranjeros, ¿no? Los persas le pagaban el sueldo mes a mes, y ¿saben qué hizo Nehemías con ese sueldo? Durante 12 años, ¿qué hizo? Con ese sueldo rescataba esclavos, compraba judíos y los traía de vuelta a casa. Ese también es un gran ejemplo para tomar de Nehemías. No sé qué es lo último que has hecho por alguien en casa, por alguien de la familia. Por ahí ya te cansaste de hacer algo por alguien en casa o por alguien en la iglesia. Si no, ya lo ayudé mucho, ya hice demasiado por él, ya fueron muchas veces en que le tuve paciencia o muchas veces en que le ayudé. Este es un gran ejemplo. Notaron que dice del año 20 al año 32 y hay una coma, es lo que se llamaría una posesión, ¿no? 12 años, sí, 12 años, del 20 al 32. No hay que ser muy lúcido para saber que son 12. ¿Por qué repite? Porque hay un valor en eso. Nehemías está diciendo, es todo mi tiempo de laburo acá. Desde que vine no cobré un miserable peso. Esa plata me la gasto en traer judíos y ustedes van a reclamar la deuda. El hombre estaba indignado. Pensar en ayudar o pensar en hacer algo por alguien, cuando uno se compromete en el asunto, es distinto. Una cosa es llorar mirando la tele, el campamento en la 9 de julio, la crisis, uy, qué mal que estamos, el gobierno, uy, que la elección. Eso es una cosa. Ahora, llorar poniendo plata es otra. Se los puedo asegurar. Es distinto. Cuando se trata de familia, ¿es diferente o no? Las cosas duelen más. Porque es más, hay mucho más en juego ahí. No es lo mismo que un amigo no te devuelva la plata que le prestaste que tu hermano no te la devuelva. ¿No? No es lo mismo que un amigo te insulte que tu hermano te insulte. No es igual. Entonces, a lo mejor el ejemplo de Nehemías nos sirve para trabajarlo en la semana, ¿no?
decir, bueno, a ver, ¿cómo es esto? A lo mejor no hay que cansarse. El Espíritu Santo te va a inquietar a no bajar los brazos. No es decir, ¿cuánto hace que lo haces? Bueno, de principio a fin. Yo creo que la frase de esta énfasis del año 20 al año 32, 12 años, está indicando que Nehemías, de hecho, nunca cobró esa pensión, nunca cobró ese sueldo de los persas. Cuando al final del libro él regresa, va a rendir cuentas por su obra terminada. Y bueno, continúa la historia en otro libro, ¿no? En el libro del profeta Malaquías. Nehemías regresa a Artajerjes, al rey que lo envió, que le dio los permisos, y va a rendir cuentas. Y entre las cuentas, el tipo cuenta que la ciudad está en marcha, que la ciudad está establecida de nuevo. Mucho de lo que se logró ahí fue con el esfuerzo de Nehemías. A veces hacer la obra de Dios tiene que ver con enfrentar problemas internos, problemas de adentro, de familia, de casa. Y otras veces tiene que ver con privarse de algunos beneficios. Yo no concibo el ministerio como un lugar donde obtener beneficios. Para nada. No he sido capaz de tomarme un agua fría chorreando de agua transpirada así en un auditorio donde había 1000 personas y solamente 5 privilegiados teníamos acceso a una botellita de agua. Y yo miraba desde la plataforma y veía 500 señoras abanicándose así y 500 caballeros con traje y corbata sudando. Pero como yo estaba en un lugar privilegiado, alguien vino y me dijo, sírvase una botellita mineral transparente, sudando la botellita. Yo dije, no, está bien, muchas gracias. No, por favor, es para usted. Te agradezco un montón. Acá hay algunos de mis hermanos que la están pasando igual que yo. ¿Por qué tendría el alto honor de tomar agua mientras otros están muriendo de sed ahí abajo? Así lo pienso. Sé que soy raro, ¿eh? Ya me lo han dicho otras veces. Y hay alguien que me lo dice hace 20 y pico de años. Qué raro, qué tipo raro. No, pero ya se ha acostumbrado. Mi rareza. Cuando empezamos a encuestar a los vecinos acá en el año 2010, 2009-2010, antes de tener este lugar, no sabíamos dónde abrir la iglesia, yo descubrí que mucha gente, cuando yo le decía que era pastor, había gente que me miraba como diciendo, como diciendo, vos sos un vivo bárbaro, lo que querés es vivir de la plata de la gente sin laburar, atorrante. Eso me lo decían con la mirada, nunca me insultaron ni nada. La gente muy respetuosa, pero en la sonrisa yo leía eso, decía, por eso es que prácticamente nadie me llama pastor. Tengo un nombre, Lauro, que fue una gran idea de mi mamá, gracias. Es un nombre súper original, es fácil de memorizar. Porque ni siquiera creo que eso es distintivo de una posición, más que de una función. Hay gente acá que está desarrollando una tarea pastoral que yo no estoy haciendo. Ser pastor no es ser conde o duque, es un título nobiliario, no. Es una tarea por hacer. Nehemías entiende de eso. Entiendo el ministerio como un lugar de privarme de beneficios. Me cuesta pensar que alguien lo entienda distinto. Sé que es distinto, sé que soy raro, ¿no? Pero el ejemplo de Nehemías me inspira mucho. Y hará unos, 2011, para ser exacto. 2011, 2012, cuando saben que nuestro negocio quebró, el de los aromatizadores, por el tema de las importaciones, ¿no? Y quedó un paquete de cosas guardado sin tiempo y perdimos clientes, implosionó todo y estaba muy angustiado. Y el Señor me alentó con los últimos 2 versículos del capítulo 5 y dice, 18 y 19, lo que se preparaba para cada día, 17, dice además 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. ¿Qué quiere decir eso? Que Nehemías les daba de comer, ¿no? A 150, más los otros, ¿no? Y lo que se preparaba para cada día era un buey
y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador. Nunca cobré esa cuota, nunca cobré esa pensión, porque el trabajo que pesaba sobre el pueblo era duro. Eso es la declaración. Y la última línea es una oración que Nehemías hace. Y dice: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. No hay un solo reclamo en Nehemías. ¿Ustedes creen que la pasó bien durante esos 12 años? ¿Saben cuál era la única satisfacción de Nehemías? Irse a dormir con la sensación de haber hecho lo correcto. Ir a la cama al final del día con la sensación del deber cumplido. Lo estoy haciendo bien. Año 10, más de una vez habrá dicho: oh, pero al final que estoy tomando vino una vez cada 10 días. Soy el gobernador. ¿Qué vino cada 10 días? Me traen una copa todos los días. No lo hizo. Su expectativa o su esperanza no era más que recibir algo de parte del Señor. Esa es su oración. Señor, acordate de lo que estoy haciendo. Y saben que mirar esta historia después de la cruz, que es de donde nos toca a nosotros verla, ni siquiera nos da esa chance. Porque no se trata de derechos, se trata de seguir dando. Y no hay un límite para eso. Cuando le preguntaron a Jesús acerca de cuántas veces tengo que perdonar, Jesús les dijo, en otras palabras: perdonad siempre. Nunca deje de perdonar. Pero con lo que me hizo esto es terrible. Perdonadlo de nuevo. Pero encima de lo que me hizo, ¿querés que lo perdone? Y sí, si no le estás haciendo un favor a él, te lo estás haciendo vos. Yo no soy muy amigo de compartir o de predicar el Evangelio con promesas centradas en el yo o en la autosatisfacción, ¿no? O en lo que usted haga y va a recibir de Dios. Usted quiere recibir algo de Dios, haga tal cosa o tal otra. Prefiero decir: hagamos. Y tal vez la recompensa se demore mucho. Porque no actuamos para que Dios haga, no hacemos para obtener una recompensa. Hacemos porque Dios ya ha hecho por nosotros. Lo que nos impulsa es el amor de Cristo. Por eso no tiene sentido. Hoy a la mañana tuve una pequeña discusión, después me evadí de la situación, digamos, para terminar el asunto. Una persona, un pastor, me preguntó cómo manejábamos la administración de la iglesia. Y dije: no, la verdad es que no es uno de los puntos fuertes del ministerio. Tenemos una cajita ahí, el que quiere pone dinero, el que no está bien. Y el tipo por poco me excomulgó de la fraternidad, ¿no? Pues, inconsciente, que cómo, que el diezmo y que las ofrendas y que las misiones. Y me presentó un panorama que yo dije: capaz que este tipo tiene razón, estoy re lejos, ¿no? Porque pero vieron esas discusiones que no vale la pena dar, cuando el otro tiene una posición terriblemente formada y decir: no, quiero discutir, es como un paredón, ¿no? No vale la pena, no le voy a ganar, es así. Entonces dije: bueno, sí, a lo mejor ya estamos aprendiendo, soy un nuevo honesto, recién son 20 años de pastor y apenas 9 de haber fundado la iglesia. Tal vez en algún momento me dé cuenta de la burrada que estoy haciendo y empiece a hablar cada sábado media hora acerca de poner plata. Y el hombre dijo: sí, ojalá. No, estúpido. Si no se trata de eso. No se lo dije porque no respeto al hombre, ¿no? Pero lo pensé interiormente. ¿De verdad? ¿De verdad pensar el ministerio en términos de dinero? Me parece absurdo. Tal vez haya una recompensa. Tal vez la recompensa es tener a Cristo.
Yo honestamente creo que ya lo he contado. Las probabilidades de que yo fuera pastor eran 1 en 1.000.000. Remotas, absolutamente remotas. Mi mamá no tiene familiares hacia arriba cristianos y mi papá tampoco los tuvo. Conocer al Señor, ser pastor, el único de no sé cuántas generaciones hacia atrás. No hay otro. Y realmente podría haber hecho otras cosas. Tenía algunas otras oportunidades de cosas por hacer. Tener a Cristo, que el Señor haya encauzado mi vida, que me haya dado la oportunidad de tener una familia como la que tengo y hacer lo que realmente disfruto hacer, ya ha sido mi recompensa. Pensar que, no sé, una casa, un auto es recompensa de Dios por servir a la iglesia, me parece absurdo. Claro que cuando mi negocio quebró y estábamos bastante endeudados, no por decisiones del negocio, sino por la iglesia, estábamos pagando este lugar, ¿no? Lo sufrí mucho, hice esa oración, dice, Señor, acordate algún día de esto que estoy haciendo. Que mis hijos no lo sufran para siempre. Pero fue solo unos días. Pero no le voy a negar que cada tanto no me acuerdo. Enojarse, y aunque sea medio extraño, tal vez vale la pena. Eso fue lo que pasó con Nehemías. Nehemías logró producir un cambio porque él se puso de ejemplo. A lo mejor Dios quiere usarte como ejemplo en tu casa, con tu familia, o aquí en la iglesia, con tu lugar de laburo, de trabajo. En tu cara es una gran expresión cuando uno ha hecho algo, ¿no? Dice, no, yo lo hice. Eso es muy valioso. Eso enseña más que 2 millones de horas de discursos. Yo sé hacerlo, ya lo hice. Eso es muy valioso, ¿no? A lo mejor el Señor quiere usarte para traer un momento de restauración a tu familia, o a tu casa, o para cambiar algo que te resulta injusto. La clave y la diferencia la podés hacer vos. Como decía al principio, podemos orar. Bien, tal vez Dios te inquieta esta semana a hacer algo más. Por alguien, ¿no? Además de quejarnos y lagrimear un poco, hacer otra cosa. Tal vez es una opción. ¿No? No está mal. ¿Qué creen? Terminamos con una oración, ¿les parece? Señor, gracias por el ejemplo de Nehemías. Gracias por la valentía de ese hombre para poder reconstruir una ciudad. Señor, por haberse privado de algunos beneficios a fin de bendecir a sus hermanos, de restaurar, de ayudar. Señor, gracias por la visión que le diste y porque hoy sigue siendo de ejemplo para nosotros. Este ejemplo de privarnos de beneficios por amor a ellos, por amor a vos. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a hacer luz en casa, en la familia, con los que compartimos la casa. Señor, ayúdanos a no cansarnos de perdonar, a no bajar los brazos para volver a intentar recuperar relaciones. Señor, te necesitamos. Yo te pido que en esta semana nos ayudes a tener muy presente el ejemplo de Nehemías y cultivar esta disposición en el corazón, de estar dispuestos a perder a lo mejor tiempo, a lo mejor dinero, a lo mejor algún privilegio, algún beneficio, aquí entre nosotros como familia de fe o en casa como familia. Señor, ayúdanos a cultivar esta disposición para bendecir tu obra, para bendecir nuestra familia. Te necesitamos para lograrlo. Señor, ayúdanos a no mirarnos a nosotros mismos, pensar más como vos, a sentir más como vos. Señor, cuando miremos las noticias, cuando veamos al que sufre a nuestro alrededor, ayúdanos a recordar en Nehemías, Señor, con la disposición de hacer algo por ellos. Guardanos de esperar que otros lo resuelvan y ayúdanos, que sea la voz de tu Espíritu inquietándonos, movilizándonos interiormente a bendecir, aun cuando eso implique privarnos de algún privilegio o de algún beneficio. Señor, entendemos que
Ese fue el sentimiento que te llevó a la cruz, que te llevó a darlo todo. Necesitamos un poco sentir como vos. Te necesitamos, Señor, te pedimos que nos ayudes. Y te damos gracias por tu palabra que nos inspira, que nos desafía hoy una vez más. Ayúdanos a que esta semana sea distinta, que tu amor nos inunde de tal manera que podamos transformarlo en acciones, en ejemplo para otros, que podamos revertir situaciones injustas aún a riesgo de perder.